bien, entonces para dar inicio. Ok, perfecto. Entonces vamos a comenzar. Bueno, amigas y amigos, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes por acá hoy en esta nueva sección que he denominado Contando y Cambiando. Porque yo les cuento y entre todos cambiamos. Y como al ser humano en general le encanta estar haciendo todo en grupo, déjame apoyarme, que no es el caso de los cambios, porque los cambios son individuales, pero bueno, la idea es que entre todos podamos crecer con esta experiencia de contar, ¿ok? Entonces, le he dado inicio a este tema porque me parece súper interesante. Entonces, en el post que subí hice varias preguntas sobre el tema de los inicios. Cómo he vivido mis distintos inicios, qué han significado para mí, qué siento que se moviliza cuando me nombran la palabra inicio, si se me dificultan, si les temo o si por el contrario fluyo con ellos, porque hay algunas personas que fluyen con esto. Pero a muchas personas cuando se le nombra la palabra inicio, siente que se le mariposas en el estómago, siente que el estómago se le contrae y que, definitivamente no voy a poder manejar esto. Entonces, fíjense que sucede algo muy interesante con los inicios, porque algunas personas, si lo han escuchado, en alguna oportunidad, las personas dicen, tú sabes lo que es comenzar de cero. Y ponen una cara así como que no es que ese planteamiento no haya surgido o haya dado origen en mí también algunas preocupaciones, pero eso me pasó hace algún tiempo. Pero de hecho, cuando Ana Cristina, cuando estoy en consulta en asesoría, tú sabes lo que es comenzar de cero, iniciar de cero, como que si aquello significara, yo no sé si ustedes se recuerdan cuando nosotros estábamos en primaria y nos decían, usted nace, crece, se desarrolla, se reproduce y muere. O sea, parece que tuviéramos un librito completamente grabado, tatuado en el chip de que eso es lo que definitivamente vinimos a transitar. Ya está preestablecido. Entonces pareciese que cuando la vida nos pone distintas oportunidades para iniciar, porque es parte del crecimiento y es parte de la evolución, entonces nosotros increpamos a la vida diciendo, tú sabes lo que es comenzar de cero. Bueno, pero esos somos los seres humanos. Ok, en la historia siempre hubo grandes transformaciones, producto de grandes movimientos, producto de cambios, algunos de manera progresiva y otros de manera disruptiva. De cualquier forma, esto ha dado paso en la historia a que se presenten inicios, bien a nivel individual y bien a nivel sociedad. Hay algo que a mí me ha llamado la atención y me he dedicado a investigarlo, por supuesto, que es lo que me conoce, sabe que yo soy un ratón de laboratorio en ese sentido. Quiero hacer un alto en cuanto a la parte de la nueva normalidad o la nueva realidad, que pienso que no es el tema que nos ocupa hoy, pero creo que lo vamos a abordar más en otro contando y cambiando. Pero quiero hacer un énfasis en esto, porque me he dedicado a hacer algunas encuestas a nivel de mis distintos grupos de WhatsApp, que aprovecho para agradecerle a los que amablemente me han respondido, porque esto me ha dado la oportunidad de tamizar o de filtrar las distintas inquietudes que tienen muchas personas, porque fue una encuesta hecha
donde respondieron hombres, mujeres, residenciadas en distintas partes del mundo y con distintas realidades. De verdad que ha sido de lujo poder aprovechar esta información. Entonces, volviendo al tema de la nueva normalidad o la nueva realidad, muchos piensan o creen que esta nueva normalidad viene a raíz de la presencia del coronavirus en nuestra vida. Y déjenme decirle que no es totalmente cierto eso, o que no es así. Yo en particular vengo escuchando sobre el tema y estudiándolo y profundizando y leyendo libros y participando en foros aproximadamente desde el año 2017. Porque el Inter está que va bien. Ok, continúo porque de todas maneras esto va a quedar grabado. Entonces, esto lo vengo escuchando yo aproximadamente desde el 2017, pero se viene hablando de esto inclusive desde el 2015 o un poco más atrás, porque esta nueva normalidad o nueva realidad se refiere básicamente a lo que es la revolución digital o la cuarta revolución industrial, que se refiere a todo lo que es la inteligencia artificial y todo lo que implica la parte de digital en todos los procesos de producción. Entonces, es bien interesante, vuelvo y repito, no es el tema que nos ocupa, pero quería hacer la aclaratoria porque dentro de todas las encuestas que de todas las respuestas que recibí en la encuesta, habían muchas de ellas ligadas a que volviera la rutina, que volviéramos a lo que teníamos antes, y creo que definitivamente es algo que nosotros no vamos a regresar. O sea que no es definitivamente por la presencia del coronavirus. Cuando hablamos de inicios, para muchas personas lo relacionan con o significa para muchas personas una visión de dificultad. Una visión de dificultad porque lo relacionan con que si ya yo logré lo que iba a lograr, si ya yo hice lo que iba a hacer en esta etapa de mi vida cuando yo pensaba que me iba a retirar, a retirar. Imagínense ustedes, cito en este momento lo que es la tendencia de los amortales, que si no saben lo que es el término, lo pueden googlear, pero tiene que ver con esas personas que definitivamente la edad no significa un impedimento para ellos, por supuesto extrayendo la mejor parte de los amortales, y que definitivamente está significando a nivel campo laboral un valor agregado para las empresas, porque encima de eso, una persona pasada los 50 que viva completamente actualizada y en continua preparación, obviamente es un valor agregado para cualquier empresario, ¿verdad? Ok, entonces volviendo a lo que es la visión de los inicios, necesariamente tengo que retroceder un poquito. Retroceder con la intención de buscar los referenciales que marcaron de alguna manera en una etapa de mi vida lo que significa iniciar. Y hay una etapa realmente importante que ha dejado huella en todo adulto, que ha sido la etapa de la adolescencia y la entrada al adulto joven. Esa etapa donde se nos confrontaban con una serie de inicios que parece que se nos ponían todos, se nos acumulaban todos en esa edad, en esa etapa, donde necesitábamos definir profesión, universidad, si me quedo, si me voy, si mis padres están de acuerdo con todo lo que quiero estudiar. Un sinfín de planteamientos que a esa edad, obviamente con la corta preparación mental y emocional, en muchos casos creó gran impacto. Entonces, es una edad súper interesante para poder dar comienzo a entender cómo ha impactado en mi vida
los distintos inicios. Porque como adulto hoy, si yo voy a iniciar un emprendimiento, voy a cambiar de profesión, voy a mudarme de país, me voy a divorciar, X, indistintamente al tema, todo lo que significa inicio para mí lo voy a referenciar en cómo lo viví en esa etapa inicial y por supuesto también el ejemplo de todo lo que es mi sistema familiar, cómo han vivido los otros, los cercanos, cómo han vivido los inicios, porque definitivamente, disculpen, es algo que hemos ido acoplando, ¿sí? Y mientras que yo digo esto, me encantaría que fuesen de alguna manera rebobinando, recordando cómo fue esa etapa en que tuvieron la necesidad de tomar una serie de decisiones, de una serie de inicios que se plantearon y de hecho cómo la manejaron. ¿Ok? Es importante que vayan rebobinando en este momento. Entonces, hay algo que a mí me llama muchísimo la atención dentro de lo que nosotros nos está tocando vivir, que son estos eventos improbables. La presencia del coronavirus en nuestra vida ha sido un evento improbable. Un evento improbable porque definitivamente ha causado una serie de repercusión en la vida de todos nosotros. Y esto me hace acordar del escritor Nassim Nicholas Taleb, si no me equivoco en su apellido, que lo nombraba dentro de su libro El Cisne Negro, de cómo era esa repercusión para el ser humano de todos esos hechos imprevistos. Pero en su nuevo libro, o en su último libro, de la antifragilidad, que me encanta, él utiliza este tema de antifragilidad definiendo un poco más allá de lo que es la robustez y definiendo un poco más allá de lo que es la resiliencia. Porque la danza es una, para mí, poniéndole en mis palabras, es como una danza con el caos. Es una danza con la incertidumbre, con el desorden. ¿Y qué es lo que esta situación en este momento de alguna forma nos está mostrando? Una gran incertidumbre, un gran caos para muchos y un gran desorden. Entonces, de alguna manera, esa fragilidad nos pone a revisar lo inmune que podemos ser ante los errores de predicción. Como dije anteriormente, nosotros estamos con el librito puesto, esto es lo establecido, esto es lo estructurado, a tal edad debería haber conseguido esto, a tal edad debería haber logrado lo otro. Fíjense dónde estamos, ¿no? Avísenme por favor, ¿me están escuchando bien? ¿Me escuchan bien? Ok, entonces continúo. Entonces, fíjense lo interesante de este tema de lo antifrágil, porque esto nos permite desarrollar una capacidad de mejora continua, de responder y de florecer ante lo que son estas situaciones que nos desvían y nos sacan de alguna manera de nuestros patrones, de nuestros parámetros de rutina. ¿Ok? Por favor, me avisan si me escuchan. ¿Sí? Y aquí es donde cabe perfectamente el concepto de lo que, o la diferenciación de lo que es adaptarse a los cambios y generar cambios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos adaptamos, hay como una parte de nuestro cerebro que registra esto como un movimiento leve, ¿sí? Que no pone en riesgo mayor parte de mi estructura, de mi rutina y de mi cotidianidad. En cambio, cuando se trata de generar cambios, pues lo tomamos de una manera completamente distinta, porque esto implica tomar decisiones, esto implica comprometerse y
Y esto implica prepararse ante una decisión, como dije anteriormente, que yo estoy tomando, ¿sí? Avísenme si me escuchan, por favor. Entonces, para efectos del ser humano en general, al ser humano le encanta un tics y una píldora. O sea, ¿a quién no le encanta eso? Dame un tip para esto, dame una píldora para lo otro. Y si me la puedo tomar antes para que no me duela la cabeza, para no enterarme, pues perfecto. Pero lo que está sucediendo en este momento nos está enseñando y nos está invitando a que efectivamente no es exactamente lo que nos va a ayudar a manejar la situación actual. ¿Por qué digo esto? Y lo digo porque en lo personal yo siento que esto es que se impone en este momento lo que yo he llamado una agenda humana. Y aquí quiero hacer un alto en lo que es la parte, porque nosotros también tenemos la costumbre de que tomamos una expresión, un término, y la trillamos muy rápido, entonces después no queremos saber nada de ello. En este momento está como muy en boga la reinvención, ¿no? Pero hay que reinventarse, y lo escuchan muchísimas veces. Y hay que tener muchísimo cuidado con el término, y le voy a decir lo que es para mí reinventarse, que lo trato de verdad con muchísimo respeto, y en un live anterior en el que me invitaron, les hablaba de reescribirme para reinventarme, porque en lo personal yo siento que este es un momento realmente fantástico para revisarse. Porque usted si necesariamente no necesita, si usted en este momento no le es necesario reinventarse, es completamente aceptable, pero lo que sí creo que es un momento excelente para revisar una serie de aristas con respecto a nuestro desempeño, con respecto a las formas como hacemos las cosas. Entonces, sí creo que una vez producto de esta revisión, si lo que resulta de allí es una reinvención, pues perfecto, bienvenido sea. Pero no es que tenemos que ir obligatoriamente a una reinvención. ¿Okay? Por eso es que tenemos que tratarlo con mucho respeto, para que las personas de alguna manera no se sientan temerarias o de alguna manera obligadas a que lo escucho, entonces tengo que reinventarme, entonces tengo que correr para ver qué hago. No, realmente al contrario, estos son momentos para estar con muchísima cordura, para ver cómo abordo lo que está pendiente en mí, en mis motivaciones, en mi forma de trabajar. Entonces, hay una expresión que a mí me encanta, y en lo personal me ha servido muchísimo, que es la expresión ser, saber y comprender. Y yo creo que en este momento se está poniendo aún más en vigencia, porque yo comprendo cuando experimento, y experimento producto de un conocimiento que he adquirido, que me va a conducir de alguna manera a mi esencia, depurando todo aquello que no me es útil o que no está en resonancia conmigo. Por eso es que yo insisto que es una invitación en este momento para revisarse. Y si desde que se inició el confinamiento o el aislamiento, usted tuvo la oportunidad de conectarse desde el inicio sobre la oportunidad que esto puede representar en su vida, bravo, porque de verdad es un momento extraordinario para revisar. Vuelvo y repito, y si de allí sale inicios, modificaciones, reinventarse, pues perfecto, ¿sí? Entonces, cuando los inicios, como dije anteriormente, si nosotros podemos utilizar estos referenciales que han impactado en mi vida en esa etapa inicial, y lo puedo considerar en este momento donde el adulto es quien tiene las riendas,
pues los inicios se van a significar, por lo menos, o los vamos a ver de una manera más fluida, ¿sí? Entonces, fíjense lo interesante de esto, ¿no? En el mundo conceptual de cada quien, si el inicio, si los inicios lo vemos como una tragedia, como un fracaso, como no hice las cosas bien porque a tal edad estoy haciendo tal cosa, cuando todos los ejemplos que recibí siempre me dijeron que yo a tal edad debía haber logrado tal o cual cosa, va a significar un grillete en la pierna permanentemente. Cuando en este momento, fíjense lo importante, y allí se nos disparan de alguna manera los miedos a la incertidumbre, los miedos a lo desconocido, los miedos al riesgo, porque lo que estamos buscando, y es allí donde nos entra el miedo, y es allí donde nos negamos a realizar cualquier tipo de inicio, es porque de alguna manera estamos buscando garantías sobre los resultados. Garantías sobre los resultados. Y me han escuchado decir en anterior oportunidad que en la vida lo único que usted y yo tenemos garantizado en este momento es que vamos a desaparecer físicamente. De resto, no podemos tener garantía porque hay variables para nosotros desconocidas que siempre van a entrar en juego. Siempre vamos a tener variables que no vamos a poder contemplar. Y si ante estas variables nuestra actitud va a ser de resistencia en vez de aceptación, por supuesto cada vez que estemos ante un desafío nos vamos a sentir realmente minimizados. Y en este momento, en todo lo que estamos viviendo, es una percepción generalizada de que nos sentimos que esto de alguna manera nos está sobrepasando, ¿sí? Por eso les decía en el inicio que chequearan en la medida que yo les conversaba, que fuesen de alguna manera chequeando qué están sintiendo al respecto cuando se le nombra la palabra inicios, porque tenemos una estructura bien preestablecida, súper bien establecida, de que no necesito iniciar sino en distintas etapas que ya las he asumido de esa forma. Hola Fabiana, bienvenida. Diana, perfecto, bienvenida. Entonces, he asumido que la palabra o el concepto inicio para mí va enlazada a una edad de realización. Fíjense todo lo que implica. Por eso es que cuando en este momento de altas exigencias, y déjenme decirles que los cambios van a continuar, los cambios y van a ser cambios más exponenciales, cambios más seguidos, porque esto es una rueda que ya se echó a andar. Nosotros vamos a volver a insertarnos en una realidad basada en una serie de protocolos de seguridad hasta que se dé con la vacuna del coronavirus. Y de aquí a que se dé con la vacuna del coronavirus, se han gestado muchísimos cambios producto de una revisión de cualquier cantidad de personas que se están replanteando hoy las formas como estamos haciendo las cosas. Se están destapando una serie de información de cómo estamos desempeñándonos. Y en esa medida, cómo vamos a accionar. Entonces, fíjense, hola, saludos Maribel, saludos Carol. Entonces, fíjense en este momento lo que está implicando el que yo tenga que iniciar un emprendimiento, un proyecto, bien sea empresario o no. Lo que se está poniendo sobre la mesa es una agenda humana en que vamos a tener que ponerle atención, queramos o no, porque hay cambios de formas y de fondo. Entonces, cuando
hablamos de que está presente la incertidumbre, y por eso me encanta el libro de Nassim Taleb, porque es una invitación a aprender a danzar esa danza que no nos gusta con la incertidumbre. Es una incertidumbre que se está convirtiendo en una necesidad. En mi vida personal, cuando yo pude comprender, acoplar, adoptar la incertidumbre, hola Cristina, bienvenida mi amor, cuando yo en mi vida adopté, no es que lo hice de la noche a la mañana, no, fue un proceso por supuesto, pero cuando pude acoplar la incertidumbre a mi vida, lo desconocido, y quiero hacer una aclaratoria en este sentido. Me han escuchado también cuando yo digo el lenguaje de la vida. Y para mí el lenguaje de la vida lo tomo en 7 elementos principales que no son los únicos, pero creo que son bien determinantes en la vida. Que es la incertidumbre, lo desconocido, el riesgo, los ciclos, la fluidez, la impermanencia y el tiempo presente. Si nosotros nos hacemos esta listica y nos ponemos como tarea, porque es allí donde parece que corriéramos, porque acoplamos información, excelente este audio, excelente la charla, qué libro tan bueno, qué expositor tan bueno, y ponemos toda esa información a dormir. Y así el cerebro no hace su mejor actividad, que es acoplar esa información a través de la práctica. Tenemos que comprometernos, amigas y amigos, a practicar estos conocimientos que estamos adquiriendo. Por eso es que yo tengo un mensaje bien definido en este momento. Requerimos de una preparación mental y emocional para asumir todos los cambios presentes y los que se van a seguir presentando producto de esta revolución industrial o esta transformación digital que la tenemos al frente. Van a cambiar muchísimas cosas y la idea no es sentirnos en desventaja y sentirnos todo el tiempo sobrepasados. ¿Por qué vamos a sentirnos así si podemos ir incorporando progresivamente, preparándonos progresivamente para todo lo que se está gestando? Entonces, saludos desde Lara. Ok, entonces, díganme y vayan chequeando cómo se están sintiendo o qué sienten con respecto a los inicios. Les produce temor, les produce esas mariposas en el estómago, les produce incertidumbre. ¿Cómo lo van a manejar? ¿Qué van a hacer con respecto a esto? Pero como le dije anteriormente, a nosotros nos encantan los tips y las píldoras, que vuelvo y repito, no es lo que va a aplicar en esto, pero sí vamos a hablar cortamente de algunos aspectos que debemos considerar cuando estamos hablando de inicios. Entonces, hay un elemento inicial importantísimo que imposible dejar de lado y que se impone muchísimo en este momento, que es el autoconocimiento, que en pocas palabras es inteligencia personal, es conocernos a nosotros mismos, porque vamos a necesitar de nuestras debilidades, nuestras fortalezas, de tener presente, consciente, nuestras debilidades, nuestras fortalezas para hacer uso de ellas cuando hablamos de inicio. Entonces la parte de autoconocimiento es sumamente importante, ¿ok? Han escuchado el término propósito, que también a veces se trilla la palabra, pero el nosotros tener una orientación basado en un propósito predeterminado, en un propósito, una, que se parezca a mí, que tenga que ver conmigo, 2, que esté enlazado a un servir, y 3, que implique agregar valor a la vida de los otros, definitivamente nos va a dar una bujía y nos va a servir de impulso constantemente.
Es ese elemento que va a estar presente, que me motiva a levantarme todas las mañanas y aquello que yo esto lo haría así sea de gratis. Entonces, fíjense la diferencia. Al levantarse sin ningún propósito y al tener un propósito definido, es completamente distinto la sensación. Por otro lado, nuestro porqué. Es algo que muy pocas personas le prestan atención, pero nosotros tenemos y en este momento esa revisión del por qué yo hago lo que hago y la forma como lo hago, es una respuesta que necesitamos en este momento. ¿Qué viene a decirme? Esto lo estoy haciendo de verdad porque esto me nace, porque siento que se identifica conmigo, o es porque, porque quiero demostrar algo, porque mis padres me dijeron. O sea, definitivamente, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y para esto, por supuesto, nosotros tenemos que incorporar la flexibilidad, porque, y esto es bien curioso, a veces en consulta y asesoría, las personas tienen un proyecto súper interesante y pretenden de alguna manera que ese, saludos Bea, entonces pretendemos que ese proyecto que nos identifica, que creemos que es nuestro propósito, que tengo identificado el por qué lo estoy haciendo, pretendemos que aquello dé frutos así, enseguida. Entonces, algo que se va a convertir de alguna manera en mi fuente de ingresos, en mi pasión de vida, entonces queremos tener resultados inmediatos. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando estamos pretendiendo eso? Entonces, esto forma parte de un proceso. Entonces, hay otro elemento también sumamente importante, y es que en eso que he decidido emprender, iniciar, está la aceptación del aprendizaje que implica el viaje, no tanto el resultado como ese transitar. El transitar me va a proporcionar una serie de aprendizajes, una serie de crecimiento que cuando hago saltos cuánticos y tomo atajos no voy a poder percibirlo. Entonces fíjense lo nutritivo de esto. Aprender a gestionar las emociones. Bueno, esto va a ser un tema de contando y cambiando porque definitivamente las emociones es un tema. De verdad que es un tema. Se pausa demasiado, me están diciendo, por favor díganme si se escucha en este momento. Ok, voy a continuar porque esto va a salir grabado. Entonces, aprender a gestionar nuestras emociones, cómo siento, cómo percibo lo que está sucediendo sin ignorarme, sin pasarme por encima. Esto es sumamente importante porque si yo no estoy consciente de lo que estoy sintiendo, obviamente hay una serie de información que está pasando a mi alrededor y que de alguna manera me tapo los ojos. ¿Para qué? Para no sentir. ¿Para qué? Para no enterarme. ¿Ok? La comparación. Si vamos a iniciar un proyecto, un emprendimiento, caemos con mucha frecuencia en esta comparación de lo que están haciendo, de lo que está haciendo esto, de lo que está haciendo aquella. Amigos y amigos, recuerden una cosa, esto tiene que ver con la historia de cada quien. Esto pertenece a la historia de cada quien y el proceso, como ha llegado una persona o como ha llegado al otro, como definitivamente no ha llegado, tiene que ver con la historia de cada quien. Así que vamos a estar muy pendientes de este elemento porque necesitamos de alguna manera tranquilizarnos al respecto. ¿Ok? El liderazgo. Llegó el momento de ejercer un liderazgo sobre nuestro propio proceso. Este momento implica, algunos hablan de un liderazgo transformacional y estoy de acuerdo, porque el primer liderazgo lo tenemos que ejercer puertas adentro. Cómo liderar nuestro propio proceso. Cómo liderar nuestro propio proceso, cómo erigirnos como esa parte responsable de lo que estoy pensando, de lo que estoy expresando,
de lo que estoy sintiendo y de cómo me estoy conduciendo. Porque de alguna manera es que nos vamos a convertir en grandes inspiradores para otros, ¿ok? Déjenme tomar el tiempo, ok. Yo creo que hemos llegado hasta el final de esto. Yo creo que como conclusión, ¿quién me habla? Ok, yo creo que como conclusión, la idea es que nos demos el permiso ante todo este proceso que nos está tocando vivir, ante todos estos cambios y estas transformaciones, a renacer. Le voy a cambiar el término, a renacer. A renacer para reescribirnos, a renacer para aprender, a renacer para poder observar y tomar las mejores decisiones, para conocernos aún más, porque como le dije anteriormente, en los cambios que se avecinan, requiere de un ser humano distinto, distinto puertas adentro, distinto producto de su propia revisión, no para enfocarnos y salir corriendo a hacer, porque creo que nos va a crear un desgaste. Yo creo que lo importante en este momento es entrar en un proceso de revisión y, como le dije anteriormente sobre los inicios, revisen esas etapas, revisen cómo han vivido anteriormente distintos inicios. Es importante que revisemos esto, cómo nos han impactado y cuáles son los referenciales que traemos, porque todo tiene un punto de partida, todo tiene un inicio, y si logramos revisar cuáles son los referenciales que nosotros traemos, vamos a dar realmente, bajo mi punto de vista, en un aspecto bien medular, porque nos va a dar luces bien esclarecedoras. Oye, ya entiendo por qué yo cada vez que voy a iniciar cualquier tipo de actividad o de proyecto en mi vida, yo acciono, reacciono o me paralizo. Entonces tenemos esos tres elementos para revisar con respecto al inicio: cómo acciono, cómo reacciono o si por el contrario me paralizo. Revisen su mundo conceptual, qué significa para mí iniciar, y sobre todo esta estructura, este librito que tenemos instaurado en el chip, de que algunos inicios los tengo relacionados con ciertas edades y etapas de la vida. Así que, amigas y amigos, feliz de estar con ustedes en esta sección de Contando y Cambiando. Si tienen alguna pregunta o si no, vuelvan a ver el audio, vuelvan a leer ese libro que les impactó, vuelvan a escuchar esa charla que les encantó, pero sobre todo, comprométanse a ponerlo en práctica. Y cuando digo comprometerse, que era un aspecto que no puedo dejar de mencionar, el compromiso va ligado mucho con la escala de valores de cada quien. Revisen su escala de valores. A veces ni siquiera sabemos cuáles son los valores más importantes para nosotros, qué es lo que implica lo irrenunciable para nosotros dentro de nuestra escala de valores. Y la escala y los valores es una guía de acción con respecto al compromiso. Fíjense lo importante de esto. Y por eso es que este trabajo que yo pretendo realizar es un trabajo a nivel submarino, porque esto no está en la superficie. Esto hay que profundizar, navegar muy, muy en profundo para poder determinar cuáles son todas estas motivaciones que navegan en lo profundo, cuáles son todos esos elementos que están presentes en lo profundo. Así que, amigas y amigos, hasta aquí, y feliz con Contando y Cambiando. Si me escuchan y tienen alguna pregunta, o si no, nos vemos la próxima semana. ¿Me escuchan?
las